¿Qué más, Alvarito? ¿Cómo amaneció? Bien, bueno, hola, muy buenos días, bienvenidos a la tertulia de la mañana. Ya estamos aquí, como siempre, dándole gracias a Dios. En este miércoles, ya mitad de semana, esta es la última semana de este mes de junio, hoy 28 de junio del año 2023, una mañana muy agradable, muy fresca. Ha mejorado el clima en la ciudad de Barranca Bermeja. Esa temporada de calor de los primeros días de junio pues han venido bajando. Esperamos que se mantenga así porque se viene el fenómeno de la niña y entonces pues es un fenómeno de temporada de calor. Estamos hoy con un invitado especial, tal como lo habíamos anunciado unos minutos atrás, con el doctor Leonardo Granados. Pues muchos temas que vamos a tocar con él. Uno de los temas es que ayer iniciaron una campaña de la Firmatón de el alumbrado público en Barranca Bermeja que tantos dolores de cabeza le ha causado a la comunidad de Barranca Bermeja. Doctor Leonardo, ¿cómo le va? Bienvenido a la tertulia de la mañana. ¿Cómo le fue ayer y cuál es la iniciativa para entrar en calor? El tema del alumbrado público en Barranca Bermeja, que ha sido un verdadero dolor de cabeza en los recibos de la luz. Gracias, Álvaro. Sí, efectivamente, el día de ayer iniciamos la Gran Firmatón, que viene además desarrollándose con la protesta pacífica del no pago del alumbrado público. Hay ya 28.000 usuarios, importante decirlo, a la comunidad barranqueña, que han entendido que la estructura corrupta alquinista nos viene robando hace 22 años. Y empiezo con este elemento porque ha sido precisamente lo determinante para decirle a los usuarios de Barranca Bermeja que el 10% que nos han incluido en ese acuerdo desde el año 99 fue ilegal. Así lo determinó además en un hallazgo la Contraloría, porque eso no se hizo bajo un estudio técnico tarifario, sino que fue impuesto estratégicamente por el Quimbueno y sus testaferros para cómo meterle la mano al bolsillo a los ciudadanos. A la fecha de hoy, hemos calculado que se han robado más de 200.000 millones de pesos en solo 22 años. Y eso tiene que parar. Por eso la Firmatón. La Firmatón tiene como fundamento precisamente que la justicia acelere las acciones que estamos adelantando. Ya se ganó en primera instancia el año pasado la acción de nulidad por el juzgado administrativo de Barranca Bermeja, que declaró precisamente que era ilegal y nulo este acto administrativo. Recordemos, para contexto de la ciudadanía y comprenda lo que estoy hablando, el 31 de diciembre del año 2014, a las 8 de la noche, el Quimbueno convoca al Consejo Municipal. Concejales que se amangualaron, dijo Carlos González Mebarat antes de morir, a cada concejal le entregaron 150 millones de pesos para ampliar el contrato de concesión a 30 años, cuando no se podía hacer, porque la ley decía claramente y el contrato establece que solamente podía prorrogarse 3 años antes de la terminación, y ese contrato terminaba el 5 de febrero del 2019, de modo que solo podía ser prorrogado hasta el 5 de febrero del año 2016, es decir, por el gobierno siguiente. Pero aquí viene lo perverso del Quimbueno, cómo ha venido engañando a la ciudadanía durante estos 22 años, siempre con la conducta mitómana, el abrazo de la hipocresía, del engaño, que dice que ayuda a la comunidad, pero realmente le estaba clavando el puñal en la espalda porque nos estaban sacando el 10% de lo que consumen nuestros hogares, es decir, lo que consumen la lámpara, el aire acondicionado, la lavadora, que no tiene nada que ver con el consumo del sistema alumbrado público, es decir, lo que consumen las lámparas. Y este marco de diferenciación es clave que lo comprendan los ciudadanos, porque el sistema alumbrado público consume siempre lo mismo. Son las mismas luminarias, se prenden a las 6 de la tarde por fotocelda y generalmente se están apagando a las 5:45, apenas haya sol, inmediatamente el sistema se apaga. Pero aquí el negocio perverso era, metámosle al hogar, y esa variable nos va a permitir a nosotros ganar mucho más, porque además lo privatizaron. Entonces, ya hoy el municipio no tiene manejo del impuesto al alumbrado público, de los recursos económicos. Y esta denuncia va por buen camino, apreciado Álvaro. Bueno, en todo este contexto, usted no ha hecho técnicamente, jurídicamente, ¿cuál es el interés de el candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja, Elkin Bueno,
de prorrogar, o cuando fue alcalde, de prorrogar, ampliar el consorcio por 30 años más. ¿Cuál era el objetivo de ese entonces, doctor Leonardo? Garantizar en efecto su pensión, la de su familia y la de sus amigos. Aquí los únicos que se han enriquecido precisamente ha sido Héctor Valencia, Leonardo Rossi, Alfredo Espinosa y él. La auditoría permitió identificar algo importante. Todo se hace a través de Héctor Valencia, de Electrovalencia, es la empresa. Es más, los sobrecostos, yo creo que entendamos esto. La auditoría dijo claramente que los sobrecostos eran del 112%, del 73%, del 65%, del 43%. Entonces, para tener un marco de referencia, las luminarias de 70 vatios, las antiguas, esas de luz amarilla, ¿se acuerda? De mercurio. Bien, en ese tiempo, los 70 vatios en el mercado estaban a 220.000 pesos, se las metieron al municipio en 351.700 pesos. Es decir, cobraron más de 140.000 pesos por lámpara. Correcto. ¿Y eso qué significa? Pues que compraron 14.500. En el primer inicio, no solamente con esta lámpara, sino con todo, por el transporte, los postes, todo tenía sobrecostos. Es más, en postes tenemos sobrecostos de 300.000 pesos por el poste y compraron más de 10.000. O sea, esto es un tema garrafal que hemos vivido en Barranca Bermeja, cómo han robado la ciudadanía. Y muchos, además, ni siquiera los cambiaron. Los cobraron, pero no los cambiaron. Sí. ¿Sí? Y esto ha venido cogiendo fuerza porque en estos momentos, precisamente, en la Fiscalía General de la Nación llevamos por buen camino esta denuncia penal. Ya el año pasado fue citado indagatoria a los concejales, porque aquí hay responsabilidad de los concejales que le recibieron plata a esta gente, pero que además de ello le dieron la espalda a la ciudadanía y que en época electoral vienen a tocarle el hombro nuevamente. Por eso es importante decir claramente a los barranqueños que en estos momentos nosotros estamos precisamente impulsando esta firmatón para que Barranca Bermeja comprenda y entienda que unidos vamos a vencer, porque aquí se va a acabar la estructura corrupta del Cristo. Esta acción de nulidad acaba con iluminación de Eriguíes. Esto es importante decirlo. Se le iba a preguntar. ¿Eso se acaba? La empresa tiene que acabarse. Una empresa que le ha robado al pueblo de Barranca Bermeja, que ha enquistado en conductas punibles, que además de ello defrauda al Estado, tiene que acabarse y liquidarse. Nosotros estamos proponiendo que esa empresa tiene que finalizar para crearse una nueva compañía mixta o pública. Pero aquí es claro, el alumbrado debe y será público nuevamente. ¿Qué va a pasar con estos postes, con este alumbrado, en el momento que municipio pasan al municipio? No, es que es del municipio. Es del municipio. El municipio, el próximo alcalde o alcaldesa está en capacidad de asumir esos costos de lo que es el alumbrado. ¿Cómo va a ser el sostenimiento de ese alumbrado, del mantenimiento y todo? No, es que la tarifa ya está establecida, ¿ya? El 10%. El 10%. Lo que nosotros tenemos que hacer es proponer el reducir el valor del alumbrado público al 50%, y voy a sustentarlo en la siguiente variable para que me la comprendan claramente. En el 2014 se inicia la modernización a LED, a las lámparas blancas. Sí, claro. Las anteriores de sodio amarillas tenían un consumo por valor de 18.000 a 20.000 pesos por lámpara, ¿bien? Y alumbran 8 viviendas, 4 del frente y los 4 del lado izquierdo y derecho. Cuando nos pasamos a la LED, estas nuevas, modernas blancas, consumen 6.000 pesos mensual. Es decir, que una reducción del 69% de ahorro de energía. Si esa es la variable fundamental del cobro del alumbrado público, porque es que el cobre es por lo que consume el sistema. Sí, claro. Por el funcionamiento del mismo, por la administración del mismo y por la proyección de ahorro para ampliación del mismo. Bien, esas variables nos permiten decir que si efectivamente se reduce el 69%, pues la tarifa debe bajar al 50%. Y debe establecerse de acuerdo al consumo del sistema alumbrado público, no al consumo de lo que nosotros en nuestros hogares consumimos. ¿Bien? Y por eso esa ilegalidad, apreciado Álvaro, ya un juez de la República la validó. Y por eso ya la Fiscalía General de la Nación, al ver mérito en las pruebas que nosotros estamos exponiendo, entonces hay una investigación penal por corrupción, por celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales y además por prevaricato. Y este tema tiene que motivarnos a los barranqueños a que no podemos permitir que nos sigan robando. Y yo insisto en este tema, entendamos que si hubo una reducción del consumo del sistema de alumbrado público del 69% con las lámparas desde el año 2015, las lámparas LED, la tarifa debió bajar. Pero aquí lo que hizo el Quimbueno fue mantener el 10% y lo más grave,
Alfonso El Haz, patrocinado por Héctor Valencia para esta candidatura, por eso digo claramente que la estructura corrupta se financia con alumbrado público y ahora el alfil es el primo del Quimbueno, que es Alfonso El Haz, el 20 de diciembre del 2020 metió en el estatuto de rentas, y quiero hacer esta denuncia porque es importante que lo comprendamos, Álvaro, el 10%, cuando la Contraloría había dicho claramente en la auditoría que tenía que hacerse un estudio tarifario de acuerdo a las condiciones socioeconómicas y de acuerdo al sistema de alumbrado público. Y lo que hicieron fue un prevaricato. Lo metieron nuevamente en el Estatuto de Rentas con la venia de los concejales de este gobierno. Y aquí en este gobierno hay un candidato que se llama Jonathan Vázquez, que se le pidió que hiciera su intervención y abriera el espacio, nos abriera el espacio para dar a conocer y sustentar jurídicamente el tema, y le dio la espalda al pueblo de Barranca Bermeja y ni siquiera se presentó al debate. Y voy a sacar el acta para que los barranqueños vean la forma perversa en que los candidatos hoy vienen mintiéndole a la ciudad, porque por eso es que le dan la espalda. Pero nosotros no podemos permitir que estos que también tienen financiación de alumbrado público debajo de la mesa, y por eso es que le dio la espalda al pueblo, entonces vengan nuevamente con su tercera aspiración, porque eso es lo que ha pasado. Se lanzan 2 y 3 veces y cuando llegan al poder llegan a robar, llegan con la mentalidad del enriquecimiento ilícito, y hay que mirarlo claramente. Eso pasó con Darío Echeverry, eso pasó con Carlos Contreras, eso pasó con Alfonso El Haz. La historia nos ha marcado un referente negativo, y esto nos tiene que nosotros poner a reflexionar y hablar claramente. Fue tan perverso el alcalde que después de estas denuncias de la Fiscalía, como le cayó la Fiscalía al despacho, y estamos en esta investigación, y la Procuraduría General de la Nación, entonces hizo un estudio tarifario, y decir que no, hay que bajarle 3 puntos, o sea, como para un contentillo, para lavarse las manos como Pilatos, entonces bajarlo del 10 al 7% en el 2021. Pero aún así, ni siquiera lo hizo. Y eso es un contentillo para decirle a la gente, no, tranquilo, ahí le vamos a bajar, pero seguimos nosotros aquí administrando. Pero ni siquiera ese acuerdo lo presentó el Consejo. Y eso es lo más grave. ¿Por qué, Álvaro? Porque los barranqueños tienen que entender que si efectivamente el alcalde ya tiene un estudio donde se invirtieron más de 200 millones de pesos de nuestro presupuesto para determinar que esa tarifa es ilegal y que además hay que bajarla. Y la pregunta es, ¿por qué hoy, después de 3 años, no ha presentado el proyecto de acuerdo para bajar el 30% por lo menos? Venga, de doctor, tarifa? usted me pone a pensar algo en el tema de los candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja, de Elkin Bueno y de Jonathan Vázquez. ¿Por qué está metido Jonathan Vázquez? Porque Jonathan Vázquez se hizo el de la vista gorda, oídos sordos, ciego, sordo y mudo, cuando él, siendo concejal de oposición, supuestamente no, porque constitucionalmente a él le dieron una credencial por ser el segundo en las pasadas elecciones y tenía que ser el papel de oposición, ¿verdad? Así como lo hizo Gustavo Petro cuando perdió las elecciones con Iván Duque. Él asumió la bandera de la oposición a través del Senado, ¿verdad? Así. Correcto. A Jonathan Vázquez, que fue el segundo en la votación, él asume constitucionalmente el estatuto de la oposición, se lo da, tome, señor. Pero él no se declaró. Él no se declaró y hace caso omiso a algo que usted está denunciando aquí en el tema del alumbrado público, cuando él debió haber abanderado eso y salir en favor del pueblo de Barranca Bermeja para decir, mire, aquí hay unas irregularidades, aquí hay algo que se está haciendo mal, aquí hay algo que está atentando contra el bolsillo de los ciudadanos de Barranca Bermeja en el tema de una tarifa que se está cobrando y que toda la investigación y pudo haberle dado el espacio a usted porque usted lo solicitó. Y él también debe hacerlo. Y él debe hacerlo. Entonces él se niega. No, es decir, que aquí la financiación de las campañas pasan por el alumbrado público, por el Consorcio Iluminación Yariguíes. Todas. Sí, bueno. Hace 22 años. Hace 22 años. Es decir, que los últimos alcaldes que ha tenido Barranca Bermeja ha tenido la financiación de su campaña a través del Consorcio Iluminación Yariguíes. Evidentemente. Y ahí hay que poner un punto como la cereza al pastel. Ajá. Y es el hecho de que siempre se ha constituido una estructura corrupta. A eso es lo que yo denomino, Álvaro, y que los barranqueños me comprendan. La estructura corrupta es que se financia a partir de lo que nos roban a nosotros. Eso es lo más perverso. O sea, van a comprarle el voto a los ciudadanos con los recursos que sacan precisamente del impuesto al alumbrado público. Nunca pierden. Nunca pierden, sí, eso es lo... ¿Sí? Y se mantienen siempre en lo mismo. Pero viene nuevamente con la mentira. Recuerde cuando dijo en una publicidad que sacaron, me tocó volver. No.
Hace poco saqué una columna de opinión muy importante que se denomina Alerta y sumo cuidado. Vuelve el ratón por el queso. Y hablo del Kim Bueno, evidentemente. Y el ratón por el queso es que el queso es el presupuesto de la ciudad, pero además la gente no puede perder la memoria y quiero refrescarle la memoria a los barranqueños y escuchen muy bien eso. En el 2015 pretendió el Kim Bueno meter un proyecto de acuerdo para entregar el usufructo del acueducto de Aguas de Barranca Bermeja a un tercero, es decir, privatizar Aguas de Barranca Bermeja. Ahora no vienen solo por alumbrado público, ese ya lo tiene hasta el 2030, ahora vienen por Aguas de Barranca Bermeja, ahora vienen para ampliar y mantener sus negocios por otras generaciones, ahora vienen para fortalecer la estructura corrupta. Por eso esta afirmación tiene un poder muy grande. 7 razones por medio del cual los barranqueños debemos decirle no más a la estructura corrupta del Kim Bueno, acabar con el negocio de alumbrado público y además de ello permitir que Barranca Bermeja reduzca la tarifa al 50% porque el sistema de alumbrado público redujo el consumo del 69%. Es que eso tiene fundamento en derecho, esto no es un invento de Leonardo Granados. Necesitamos que la comunidad entienda que precisamente en época electoral vienen con las falsas promesas, con el abrazo de la mentira y con las frases que te tengo. Pero hay dos campañas entonces financiadas por Héctor Valencia, por Iluminación Yariguíes. Hablamos también de Jonathan Vázquez. Es decir, hay un plan A y hay un plan B. Que si no es con Elkin, pues lo hacemos con Jonathan. Porque hasta el sol de hoy al señor Jonathan Vázquez se le ha preguntado en las redes sociales que se pronuncie con el tema de esto, de lo que usted está proponiendo, de lo del alumbrado público, y no hay respuesta alguna sobre este tema. Quizás la única candidata que inclusive ya le vi una publicidad fue a Claudia Andrade. Dice Claudia, eso se tumba porque se tumba, eso se cae, ¿sí? Claudia Andrade de pronto... Pero le voy a decir ahora sí. Un secretico de Entonces, Claudia dice, bueno, listo, vamos a tumbar esto, porque esto también atenta contra lo que usted está denunciando. Pero le voy a dar un ejemplo. A ver. El secreto de Estado, que fue la auditoría de la Contraloría, sí, me lo entrega precisamente el papá de Claudia Andrade en el 2020, el doctor Aristide Andrade. Bien. Doctor, es importante que tengamos una persona honesta que enfrente este imperio. Esas fueron las palabras del señor. Cuando yo veo una auditoría con 86 hallazgos, con incidencia disciplinaria, penal y administrativa, yo le digo, esto es gravísimo, porque ustedes tuvieron eso durante 15 años, que es del 2005. Si su hija dice que es anticorrupción y en el 2019 fue candidata y guardó silencio de esto. Entonces yo he aprendido un dicho muy común, blanco es gallina lo pone y no es el conejo. El silencio cómplice precisamente obedece también estímulos. Entonces, aquí no hay ningún candidato en estos momentos que hable claramente y de fondo y le haya explicado a la comunidad lo que hoy le estamos hablando, pero no solamente es hablar, apreciado Álvaro, es denunciar ante las autoridades. Por eso yo llevo denuncias penales en la Fiscalía. Tenemos el trámite que iniciamos con Carlos Mebarak en el Tribunal de Santander y estas firmas van para el Tribunal Administrativo de Santander. ¿Cuántas firmas necesitan ustedes? Nosotros nos trazamos una meta de 20.000 firmas. Toda la semana estaremos en las calles, en las comunas y corregimientos pidiendo la solidaridad. Yo quiero invitar a los ciudadanos que me escuchan en estos momentos. Vamos a tener formatos en la estación de servicio El Trébol, en Terceto. Vamos a hablar hoy con el de la Quinta, que nos dijo que nos va a dejar espacio para que la gente también llegue a la Quinta. Y vamos a tener personal en estos puntos para que la gente pueda firmar. Necesitamos unirnos los buenos, los barranqueños de bien, los ciudadanos y usuarios que hemos sido afectados en nuestra buena fe, que nos han robado. Hay que entender que nos están metiendo la mano al bolsillo mensualmente. Este ejercicio que estamos desarrollando ha permitido que los empresarios, como por ejemplo Mario Guevara de la Quinta, diga, oiga Leonardo, es que yo estoy pagando 9,5 millones. ¿Cómo? Eso paga Mario Guevara. 9,5 millones de alumbrado público, porque él por la Quinta número 1 y Quinta número 2 paga 90 millones de pesos promedio y hasta 92 millones de un recibo de energía. Entonces, evidentemente le están cobrando 9 millones de pesos de alumbrado público. Y aquí hay un tema muy clave, es esto. Tiene 6 luminarias en sus negocios que consumen 36,000 pesos, pero este empresario tiene que pagar 9 millones de pesos.
Entonces él dice, si esta propuesta que usted está haciendo, que nos parece muy importante, bajar la tarifa al 50%, pues yo me ahorraría 4,5 millones y podría emplear 2 personas. Es que esto atenta contra el desarrollo empresarial, la generación de empleo. Por eso las empresas cuando vienen a invertir aquí y tengan que utilizar energía para su producción, dicen, no, aquí es muy costoso el impuesto. Sí, claro, claro. Y la gente dice, mejor me voy para otro lado. Sí. Entonces, la estructura corrupta alquilista no le ha permitido el desarrollo a la ciudad tampoco. Afecta el empleo. Esta gente es mezquina y nosotros no podemos permitir que nuestra ciudad se estanque fruto de estos actos de corrupción. Nosotros venimos hace 2 años en esta investigación, que no fue fácil. Soy honesto contigo, Álvaro. Porque además de eso uno siempre tiene amenazas. Sí, Se pone claro. en riesgo nuestra vida. Aquí estamos nosotros esforzándonos para que los ciudadanos entendamos que se tiene que acabar la estructura corrupta alquilista. El impuesto al alumbrado público es la estructura mediante la cual precisamente los barranqueños han venido siendo estafados, hurtados en su buena fe. Y por eso tenemos que cambiar esta forma en la que están hoy engañándonos y vuelve por 4ª vez. Es inaceptable. Los barranqueños debemos decir un no rotundo. No podemos abrirle la puerta a un ladrón en la casa. Así que decirlo claramente. Por eso la columna, que los invito a que la lean en nuestra página web www.sansilvestregreen.com. Alerta y sumo cuidado, vuelve ratón por el queso. Ahí doy a conocer detalles, documentos importantes de la auditoría, para que la gente entienda, lea, profundice, concrete y analice la forma en que nos han venido robando en la ciudad. A usted dice del clan elquinista, ahí también está Alfonso El Haz. Evidentemente, y no solamente está Alfonso El Haz, es que lo que nosotros hoy, después de toda esta investigación, nos hemos dado cuenta es que todos han recibido. Entonces, Darío Echeverry también recibió, por una simple y sencilla razón, y hago un paréntesis aquí para que la gente entienda esto. Darío Echeverry tenía la responsabilidad el 5 de febrero del 2016 de someter a licitación pública el contrato de interventoría que lo tiene Ainar Limitada, que también está vinculado a la investigación penal al señor Pablo Ainar Ortego, y lo digo con nombre propio, porque las declaraciones de testigos contra este señor son bastante perversas. Este es el personaje que valida de manera ilegal los actos de corrupción de Iluminación Yariguíes y lleva 22 años siendo el interventor único. Es una cosa absurda en términos de anticorrupción. Y Darío Echeverry permitió que continuara normalmente. Eso no es gratis. Claro. ¿Sí? ¿Y dónde está ahora apoyando a Darío Echeverry? En la campaña de Jonathan Vázquez. Es que eso es lo que digo, aquí hay una conectividad por De la corrupción de la término internet. Entonces tenemos dos candidatos que se van a beneficiar del patrocinio del Consorcio Iluminación Yariguíes. ¿Por qué? Porque ayer alguien me decía, de pronto la candidatura de Elkin Bueno se cae por unas investigaciones que usted viene adelantando en Fiscalía por cosas del paramilitarismo, ¿verdad? Es que hasta donde tengo conocimiento, en la Fiscalía ya hay 2 testigos civiles que son testigos de cuando Ernesto Báez le dio recursos a la campaña de Elkin Bueno. Es más, eso lo dijo Ernesto Báez en declaración abierta en Justicia y Paz, que en ese tiempo estaba Vargas Lleras con su fiscal y le frenó la investigación. Pero la investigación continúa hoy. Y esto es importante que lo sepa la ciudadanía. No podemos permitir que nuevamente vuelva a llegar personajes con filiación paramilitar y mucho menos, evidentemente, que están anclados al tema de la estructura corrupta robando al pueblo de Barranquilla. Pero ¿cómo va el tema de esa investigación que adelanta la Fiscalía en contra del candidato Elkin Bueno por el tema de paramilitarismo? Eso va por buen camino. Hay unos temas de reserva sumarial que exige la Fiscalía, pero lo que sí quiero decir a la opinión pública es que eso va por buen camino, va abriendo investigación y habrá sorpresas. Pero venga, si se llega a elegir Elkin Bueno como alcalde el 29 de octubre y todavía no está el fallo de la Fiscalía, ¿se puede dar más adelante siendo el alcalde? Y ahí es donde tenemos el problema nuevamente de los barranqueños de volver a unas elecciones. Yo pienso y siento que la comunidad ha abierto los ojos. El efecto de la firmatón y del no pago del alumbrado público, o sea, los usuarios que han entendido de no pagar el alumbrado público como un rechazo rotundo a los actos de corrupción. Ya llevamos más de 28,000 usuarios que no están pagando. ¿No están pagando? No. Eso no le afecta nada. Yo tengo aquí un recibo y el alumbrado de estos 371.725 pesos, el alumbrado público se lo cobran por 26.879 pesos. O sea que esta persona no está obligada a pagar esto. No.
¿no? Y no afecta para nada el tema del electrificador. Gracias. No, ahí vamos. Ese recibo que usted ve, para que la gente lo comprenda, ese es el recibo de la luz, y en este punto está la segunda barra que dice pago sin alumbrado público. Ajá. ¿Por qué en Barranca Bermeja, tenemos esta variable? Eso solamente está en Barranca. Sí. Por una sentencia de una acción popular instaurada por un importante abogado de la época que logró que un juez de la República le exigiera a la electrificadora que no podía amarrar el pago del consumo de energía a un contrato de colaboración, que es el tema del recaudo del impuesto al alumbrado público, porque el impuesto es responsabilidad del municipio, no de la electrificadora. Entonces, por eso hoy usted puede llegar y decirle voy a pagar sin alumbrado público. En esta protesta pacífica que yo he propuesto desde el 2020, venimos creciendo en usuarios que han dicho no vamos a pagar, porque estamos en contra de que el Quimbueno y sus amigos se roben la plata, como lo dijo la Contraloría, porque el fundamento no es solamente lo que la investigación que ha hecho San Silvestre Green encabeza el abogado Leonardo Granados, sino además en que el órgano de control fiscal, la Contraloría, determinó 86 hallazgos y demostró que se estaban robando la plata. Es sencillo, aquí Héctor Valencia tenía un almacén chiquito, hoy tiene una casa de 10.000 millones de pesos en Ruitoque. Su esposa salió hace un mes diciendo acabamos de comprar un Ferrari maravilloso, es decir, afanándose de los recursos, vacaciones en la Antártida con recursos de alumbrado público. Y yo le digo algo a la ciudadanía, que la gente prospere, maravilloso. Soy del pensamiento que quien trabaja, quien prospera y que Dios le da esa bendición, disfrútela. Pero una cosa es muy diferente a que vengan a robarnos y con los recursos del pueblo se den vida de supermillonarios. Esas son conductas punibles que son sancionadas por la ley colombiana y nosotros estamos diciendo es el imperio de la ley en contra de esta estructura corrupta para que verdaderamente los barranqueños entiendan y comprendan que si nosotros validamos este tipo de conductas seremos nuevamente los más afectados. Entonces, en conclusión, yo no creo que ese tipo llegue a Barranca Bermeja como candidato, y mucho menos que el pueblo le vaya a validar sus fechorías. Por el contrario, tan asustados están, apreciado Álvaro, tan fuerte llegó esto a la ciudadanía que anoche el Quimbueno mandó a unos jóvenes precisamente a quitar los afiches. Y ahorita vamos a sacar una publicación. Jóvenes ayer, pagados por la estructura alquinista, empezaron a quitar los afiches con espátulas del trabajo que habíamos hecho con los jóvenes del equipo que tenemos precisamente de recolección de firmas. ¿Y eso qué demuestra? Que tienen miedo. ¿Esto qué demuestra? Que tenemos la razón. ¿Esto qué demuestra? Que estamos dándole en el punto central de la comunicación asertiva con la comunidad, de que estamos poniendo en conocimiento público la conducta punible del hurto que están haciendo y robando a los ciudadanos precisamente con el impuesto al alumbrado público. Esto está abriendo los ojos, la mentalidad, el corazón de los ciudadanos para que no siga imperando la negatividad politiquera que nos ha reinado durante 22 años en nuestra ciudad. Yo voy a aprovechar su presencia acá, señor abogado Leonardo Granados, para hacerle una pregunta con un tema que también tiene que ver con un tema álgido, y es que el edificio Cider Center, que no lo han terminado, que tiene un litigio jurídico, se ha estado desboronando como la galleta. Sí. Y hace unos días, creo que fue el día lunes, para ser exactamente, sí, cayó un pedazo del piso número 10 y a Dios gracias no había unas personas ahí, que siempre se hacen las señoras que venden la limonada. Cayó el pedazo y eso fue algo, unas láminas que se cayeron y todo. Me dicen que ese edificio es de John Fegali, que es también uno de los socios del clan que usted está nombrando en la mañana de hoy, de Elkin Bueno y de Alfonso El Gas. Usted conoce el tema de esa edificación que ya lleva más de 6 años ahí, ni lo concluye ni nada, y eso se está convirtiendo ya en una tragedia anunciada. Claro, y lo conozco, y conozco además la complacencia del alcalde, que no ha solicitado el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y del Desastre emitir concepto de alerta frente al factor de riesgo latente. ¿Por qué? Porque es que la licencia de construcción estaba otorgada para 17 pisos y a la fecha construyeron 22. Eso es un tema muy grave. Eso quiere decir que en cualquier momento puede haber una tragedia. Si hay un temblor como el del 2015, eso puede venirse abajo.
Tan grave es que tienen una grúa anclada hace más de 8 años. ¿Usted sabe lo que cuesta el stand-by de una grúa? Esto es lo que se conoce en la estructura de investigaciones de la Fiscalía, que ese tipo de estructuras generalmente son el ejemplo de lavado de activos. Y aquí necesitamos una actuación de la justicia nacional, porque aquí en Barranca Bermeja hay conflictos judiciales frente a este tema, pero aquí había que ordenar la demolición de esos 5 pisos por parte de la Curaduría hace mucho tiempo. Y por eso es importante que en estos momentos, con el hecho del lunes, no solamente fue una estructura en concreto, como usted lo decía muy bien, sino también láminas de zinc, que fruto de la ventisca que hubo ese día, eso se convierte en una hoja que le vuela a la cabeza a cualquier persona. Sí, claro. Es un peligro muy grande. De mines. ¿Sí? Entonces, no hemos escuchado al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo pronunciarse frente a ese factor de riesgo tan grande para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque forma parte, usted muy bien lo dijo, de la estructura alquinista, este señor, y que el silencio cómplice del alcalde. Aquí nos hemos puesto precisamente a poner en conocimiento público las irregularidades de este gobierno, hemos sido la sociedad civil organizada en organizaciones no gubernamentales. El Consejo Municipal en pleno hoy ha sido un complaciente amangualado, y lo digo con mucho respeto, muy corrupto, porque precisamente la otra semana radicamos denuncia penal contra el Consejo Municipal por haber aprobado vigencias futuras del proyecto Mirador del Río, el MIT, frente a las omisiones del gobierno de no presentar la totalidad de los estudios que establece la Ley 1068 del 2015. De modo que siempre hemos sido nuestra organización y otras organizaciones de derechos humanos quienes estamos ejerciendo el control que debe hacer el Consejo. Pero entonces, para que la comunidad lo entienda, ¿por qué nunca funciona precisamente el Consejo? Porque ya como hoy ustedes están viendo, los concejales tradicionales están en la campaña donde hay mayor flujo económico, como es la campaña de Jonathan Vázquez, que ha dicho claramente, bachiller de CONICER, es que esta campaña es mía y yo voy a meterle 20.000 millones. Eso se convirtió en voz populi, en los concejales y candidatos al Consejo, en los corrillos políticos de la ciudad. Aunque dice claramente la ley que los límites presupuestales establecidos por el Consejo Nacional Electoral para una campaña son de 1.300 millones, pero ya hoy saben que van a invertir 20.000. Aquí hay que poner el ojo del Consejo Nacional Electoral para que se investiguen esas campañas politiqueras que están siempre infladas por recursos precisamente de actos de corrupción y que llegan al poder siempre a generarle malestar a la ciudadanía, a no buscar el beneficio común, sino siempre los mismos negocios empotrados en esta misma estrategia corrupta. Por eso es momento de despertar, Álvaro, es momento que la gente diga, oiga, no estamos de acuerdo, aquí tenemos 7 razones para que efectivamente no paguemos alumbrado público, bajemos la tarifa al 50% y logremos que este impuesto vuelva a ser público y de beneficio para los barranqueños. Este año, para hacer esta importante reflexión, el gobierno planteó en el plan de desarrollo una proyección de recaudo de 35.970 millones para el 2023. Ojo eso, 35.970 millones. Y eso fue proyectado en el 2020, no tenía como referencia el cambio climático para el 2023, que se ha incrementado la temperatura y por consiguiente los hogares consumen más, ¿cierto? Pero el sistema de alumbrado público consume lo mismo. Las lámparas de afuera de la calle siempre consumen lo mismo, de 6 de la tarde a 5:45 o 6 de la mañana. Nosotros no. En época, ahorita, por ejemplo, de vacaciones de los niños, hay un incremento por más aire, por más televisión, ventiladores, exacto. Pero nos está aumentando el consumo de energía. Entonces, este ejemplo que puso usted muy bien, Álvaro, perdóname, sí. Ese recibo de la luz es una señora que va a pagar 335.000 pesos. Precisamente tiene que pagar el 10%, que son entonces 33.000 pesos de consumo de energía. Un solo recibo, pero una lámpara que consume 6.000 pesos alumbra 8 viviendas. Entonces, el promedio de este barrio es que están pagando aproximadamente entre 300 o 250, 300. Es decir, que cada usuario lo mínimo que paga son 25.000 pesos. Y 25.000 pesos
Por 8 estamos hablando de 200.000 pesos por una lámpara que consume 6. Yo quiero que entiendan esa variable de cómo se enriquece esta gente. Entonces, volviendo a la proyección del gobierno, para que la idea quede concreta y la comprendamos los usuarios. Si este gobierno proyectó un recaudo de 35.970 millones de pesos para el 2023 y el sistema de alumbrado público consume aproximadamente 12.000 millones al año, la pregunta que nos tiene que nacer en el cerebro es, entonces, ¿qué pasa con los 23.970 millones adicionales? Pues se los roban. Por eso nos han robado más de 200.000 millones en 22 años. Hay que abrir los ojos, hay que entender que así es que se estructuran y hay que entender que el quimbueno se pierde a disfrutar de esa plata y luego vuelve y aparece cada 4 años. Esa es la verdad oculta y tenemos que entenderlo para saber que esa es la manera como durante 22 años nos han venido gobernando mal, nos han venido robando. Entonces, pregunta, ¿le abre usted la puerta a un ladrón para que lo siga robando? ¿Para que le siga metiendo la mano al bolsillo a través de este recibo? Eso es lo que tenemos que entender los barranqueños. Por eso se tiene que acabar esa estructura, tiene que volver a ser público, porque la moral social y la ética en lo público se tiene que rehacer en Barranca y se tiene que rehacer a partir de la unidad de los barranqueños. Por eso lo digo claramente, solo la unidad nos hará invencibles. Y este es el llamado en esta firmatón, que nos ayude con su firma, con el vecino, con sus amigos. Lo que estamos compartiendo en redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en YouTube, ayúdenos a compartir las entrevistas. Esta entrevista hoy con Álvaro, que ha sido un importante periodista independiente, que abre los micrófonos para que los ciudadanos entendamos como periodismo independiente que efectivamente la democracia, en una democracia, el periodismo es el perro guardián, pero lamentablemente la gran mayoría del periodismo en Barranca Bermeja son perros pinchas, es decir, no intimidan a nadie. Son pocos los que abren los espacios para entender que Barranca Bermeja necesita un cambio y que definitivamente solo uniéndonos en esta importante firmatón empezamos a combatir esa estructura corrupta que financia a los alcaldes de la corrupción y que nos meten siempre un alfil para mantener sus negocios. Esto se tiene que acabar y considero que empieza un hecho histórico de acabar la estructura corrupta con esta firmatón y con la protesta del no pago al alumbrado público. ¿Cuántas firmas aspiran ustedes, doctor Leonardo Granados, a recoger y cuál sería el papel de esta firmatón? ¿A dónde la van a llevar? Gracias. 20.000 firmas, Álvaro, es la meta que nos hemos trazado en esta semana para presentarle al Tribunal Administrativo de Santander en la acción de nulidad. Estamos en un trámite judicial de coadyuvancia en esta segunda instancia para decirle a los magistrados del tribunal, los barranqueños están en desacuerdo con este abuso del derecho que nos han hecho durante 22 años. Vamos a presentarle también al fiscal general de la Nación para que las investigaciones penales se aceleren. Aquí tienen que responder el quimbueno y todos sus testaferros. Aquí tiene que responder el interventor del contrato, Pablo Henar Ortega. Aquí tiene que responder los concejales de la época que aprobaron esto. ¿Y saben quién estaba aprobando en ese tiempo? El papá de Jonathan Vázquez también aprobó. Kelly Ortiz, todo este tipo de personajes, Alfonso Baeza, toda esa estructura corrupta que nos ha afectado durante tanto tiempo. Es momento de vientos de justicia divina para que nuestra ciudad empiece a cambiar. Por eso es importante esta afirmación. Y tenemos unos elementos nuevos en un equipo de trabajo de abogados, amigos, que nos hemos unidos por sacar adelante nuestra ciudad, y es una nueva acción popular. De modo que hay un fundamento importante de esta afirmación para que Barranca Bermeja se oxigene en el sentido de hacer valer nuestro derecho constitucional a la protesta pacífica, pero con acción, no con palabras. Leonardo Granados está hablando de lo que ya ha venido adelantando hace más de 2 años. Denuncias penales, acciones de coadyuvancia en el tribunal y acción popular que vamos a... Pero esas denuncias usted las ha hecho en Bogotá, ¿verdad? Evidentemente. Aquí en Barranca no hay garantías. No hay garantías y próximamente vamos a sacar, y será este un espacio, Álvaro, para dar a conocer también un acto de corrupción del quimbueno aquí en la Fiscalía de Barranca. Vamos a dar a conocer imágenes, documentos importantes de cómo pretendieron frenar esta investigación desde Barranca Bermeja con un acto de corrupción descomunal que ya la Fiscalía General de la Nación de Bogotá tiene los ojos sobre la lupa sobre este tema, y en los próximos días voy a sacar ese tema para que Barranca Bermeja se dé cuenta cómo ha estado podrida en Barranca Bermeja la justicia frente al tema de administración pública. Hablo ¿Eso no se llama obstrucción a la justicia? Evidentemente, ahí hay obstrucción a la justicia, ahí hay prevaricato, hubo fraude procesal. Bueno, esto es una vergüenza
Por eso estas investigaciones son un poco más lentas, Álvaro. Sí. Evidentemente salen más costosas, pues a nosotros no nos paga nadie. Esta acción pública es de lo que hemos venido desarrollando desde la corporación y lo hemos asumido como por el amor de patria que le tengo a Barranca Bermeja. Yo amo esta ciudad, no solamente el tema del alumbrado público. Hoy continúo la defensa del relleno sanitario. Gané la demanda en el 2017. Llevo 5 años en un incidente de desacato. He tenido que enfrentar el cartel de la toga en el Tribunal de Bogotá. Ya logramos desentrabar en marzo el incidente de desacato. Estamos exigiéndole precisamente a la Procuraduría de la Defensoría del Pueblo, quienes tienen responsabilidad en ese proceso, que nos ayuden para lograr el cierre del relleno, porque el problema más grave que tiene Barranca es la calidad del agua. Y por eso hemos avanzado. Hay que decirlo, recordarle a la gente, nosotros mandamos a la cárcel a la gerente de Rediva, fue privada de su libertad, precisamente en su momento para la imputación. Tuvo medida de aseguramiento domiciliario porque su esposo estaba enfermo, pero fue privada de la libertad. Segundo, estamos en juicio oral contra Liliana Ferrero Cala. Tercero, logramos iniciar proceso penal contra Juan Gabriel Álvarez, es director de la casa. Empezamos audiencia preparatoria en 15 días. Y logramos que además Flor María Rangel, directora de la casa, que puso el relleno, fuera condenada 5 años. Y esto fue en apoyo a la Fiscalía en actos de corrupción. Nosotros servimos allí para presentar unos documentos probatorios. Entonces, desde la corporación venimos haciendo justicia, ¿no? Pero Barranca Bermeja necesita gente que definitivamente le ponga el alma, y por eso los barranqueños tenemos que ponerle el alma, porque la clase politiquera nos ha dado la espalda, nos ha engañado, y es momento de pasarle cuenta de cobro, con castigo, precisamente ignorándolos y votando en contra de esta ciudad. ¿Usted qué le responde a la gente que nos escribe que esa afirmación que usted está haciendo es para recoger firma para su candidatura a la alcaldía? ¿Usted tiene aspiración a la alcaldía, Leonardo? Leonardo Granados en ningún momento ha dicho que va a ser candidato a la alcaldía. Los ciudadanos, los líderes, empresarios, sindicatos han llegado a mi oficina y me han dicho, doctor, ¿por qué no pone su nombre? Es un tema que yo no he tomado decisiones, es un tema que es de gran responsabilidad, hay que analizar muchas variables, pero lo que la politiquería pretende hacer ver en las redes es que la firmatón es para ello. Cada formato que usted va a firmar dice claramente arriba que esta firmatón es exclusivamente para las acciones judiciales que llevamos. Convocar esa firmatón tiene costos, Álvaro. Nos ha tocado con amigos, entre todos, cubrir los gastos de cachucha, de publicidad, de transporte, de alimentación de los personal que estamos adelantando. Eso no ha sido fácil. Enfrentar una estructura corrupta no es fácil. Enfrentar un imperio corrupto no es fácil, pero lo venimos haciendo. Y lo venimos haciendo en derecho. Y lo venimos haciendo con resultados. La sentencia del año pasado es un resultado. Las indagatorias de los concejales del año pasado y la investigación que llevamos con la Fiscalía es un resultado importante de avance en esta investigación. De modo que esta afirmación tiene un fundamento en derecho claro, concreto, de que los ciudadanos tenemos que seguir defendiéndonos. Así que esos mensajes de disuasión no tienen fundamento. Lo cierto es que estamos en derecho actuando y necesitamos el respaldo de la ciudadanía. Claro, ahora viene la contienda electoral, ya mañana prácticamente inicia la ley de garantías, inicia el proceso de inscripción de candidatos a elección popular. ¿No teme usted de que manipulen todo? Usted sabe que el que tiene el bolígrafo es el alcalde y se valen de que la gente no tiene empleo. Y bueno, hoy han desfilado una serie de hojas de vida allá en Talento Humano, dice que no cabe un tinto allá, que inclusive hay hojas de vidas que se han perdido, CDPs que han vendido, inclusive han feriado los contratos de OPS por 3, 4 millones de pesos una persona. Bueno, yo tengo aquí todo, pero deme 4 millones y usted entra a trabajar. ¿No teme usted por eso? No, yo te cuento algo, mire, los ciudadanos, es más, hasta funcionarios públicos de la alcaldía nos están firmando. Ah, qué bueno. Porque aquí hay un tema muy importante. La gente ya entendió que es que el recibo de la luz lo paga cada usuario. Y Alfonso Arana no va a ir a pagarle los recibos de la luz a ustedes, jamás. Y si les dan empleo, pues trabajen, eso es una oportunidad. Pero el tema de la firmatón es defendiéndose usted como usuario y no tiene nada que ver. Así que para adelante. Trabajen si le dan contrato, pero acompáñenos con su firma, porque esta firma no va para la alcaldía, esta firma va para la justicia. Y allá no tiene nada que ver el alcalde. Así que
con toda confianza, llévense sus formatos, ayúdenos a recoger firmas, ayúdenos a compartir en sus redes sociales, porque vamos por muy buen camino. ¿Ese formato cómo está diligenciado? ¿Número de cédula, nombre, apellidos? ¿Qué más tiene? Los datos básicos, el nombre completo, número de cédula, correo electrónico, el celular, la comuna y su firma, los datos esenciales que requiere la justicia. 20.000 firmas, ¿verdad? Me dice usted. Es nuestra meta en esta semana, estamos trabajando para ello. ¿Cómo le dijo ayer? Ayer lo vi que ayer arrancamos y nos fue muy bien. Estoy contento porque ayer recogimos 3.000 firmas. Ya pues, récord. en tan solo un día. Los ciudadanos están cansados, Alvarito. Los ciudadanos están cansados. Cuando llegamos a las casas, la gente dice, al fin alguien inició una acción por este tema. Y yo quiero decirle una cosa, Álvaro. Esta acción la iniciamos con Carlos González Mebarak, que fue compañero mío de universidad y del Consejo de la Juventud. Antes de morir, Álvaro, me decía Carlos González, Leo, es indignante ver a los concejales recibir 150 millones, se vendieron por un plato de lentejas, le dieron la espalda al pueblo, que le dieron el voto para que lo defendiera y le dieron la espalda. Por eso hay un silencio cómplice. Usted nunca va a escuchar a un concejal hablar de esto. Es más, los podría escuchar hablar de pronto mal de mí. Porque dice, nos está denunciando, porque estamos sacando lo oculto de lo que hicieron en el consejo. Pero la verdad siempre prevalecerá, y en ese aspecto nosotros le estamos diciendo a la Fiscalía, sean contundentes. Aquí necesitamos que Barranca Bermeja tenga juicios penales contra estas personas que se han prestado para robar al pueblo de Barranca Bermeja. Pero entonces estamos hablando de un pulpo económico grande que también no solamente patrocina dos candidaturas a la alcaldía como la del David Bueno Altadona y Jonathan Vázquez a la alcaldía, sino también listas al consejo. Dicen que también están financiando la lista de Nueva Energía, que es liderada por el senador Gustavo Moreno, que ni fu ni fa, tampoco se pronuncia con el tema de las tarifas, ni siquiera lo hemos visto pronunciarse. El tema de marcha, también dicen que es patrocinado por todos núcleos familiares. Claro, todo lo que tenga que ver con Alfonso Sagasti y el Quimbueno, esos nuevos movimientos que los quieren hacer ver como la panacea, son financiados precisamente con este tipo de estructuras. Evidentemente usted jamás va a ver en el informe de cuentas claras ante el Consejo Nacional Electoral que diga iluminación y Ariguiestán. Jamás usted va a ver eso. No. ¿Sí? Esos son recursos que se dan debajo de la mesa, pero que evidentemente si quiere traiga el senador Moreno y nos damos un debate aquí para ver si... Yo lo he invitado y no ha querido venir. Créame que lo he invitado, le digo, mire, hagamos un debate con el doctor Granados y no, que está ocupado, que la agenda, que una cosa, que la otra. Yo creo que ya terminan agenda legislativa. Ya terminaron ayer. Ayer, entonces, pues, doctor Gustavo Moreno, aquí el doctor Granados dice que hagamos un debate aquí en la tertulia de la mañana, cordialmente invitado, para hablar de estos temas de ciudad, estos temas coyunturales que afectan al pueblo de Barranca Bermeja, porque creo que Barranca Bermeja, ayer decía una candidata del consejo, se la han robado hace 30 años y se la siguen robando porque se siguen eligiendo los mismos, eso es como algo monotemático. Sí. Y ya es hora de que el pueblo despierte, porque yo creo que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, doctor Granados. Me dijo algo muy importante ahorita, y es que vuelve el Quimbueno. Y me decía la gente, doctor, pero ¿por qué usted habla que Carlos Contreras estuvo ahí? ¿Y quién está abriendo las reuniones del Quimbueno? Él es el gerente de la campaña. Evidentemente, forma parte de lo mismo. Es decir, aquí nadie ha frenado este tema. Y él validó, en efecto, el tema del alumbrado público en su gobierno. Lo validó porque no lo denunció cuando tenía su obligación legal. Tuvo conocimiento de la auditoría de la Contraloría y guardó silencio. Y esto es un tema muy delicado. Este momento es histórico para Barranca Bermeja. Esto es para cambiar la historia. Es para decirle no más esa estructura corrupta, no más el alumbrado público en su privatización. Es decir, hay que volverlo público. Lo privado nos está demostrando en estos momentos que es la forma perversa para seguir robando a los barranqueños. Y no vamos a permitirlo. Es más, cuando alguien a usted le intenta robar en su casa, ¿qué es lo primero que usted hace? Denunciar automáticamente. Y lo enfrenta además. Pues ese es el momento para enfrentarlo y lo va a enfrentar con su firma. Allí, en su casa, sus vecinos, sus amigos, su familia. Vamos a unirnos todos a firmar en contra del alumbrado público para bajar las tarifas. Vuelvo y repito para los que no nos habían escuchado. La reducción del 69% del consumo de energía de las luminarias LED, cuando las teníamos en sodio, las antiguas amarillas, recuerden ustedes que consumían 18.000 a 20.000 pesos por cada uno de las luminarias y ahora consumen 6.000 pesos estas nuevas blancas. Esa reducción del 69%
de consumo de energía del sistema de alumbrado público nos permite exigir el derecho nuestro como usuarios que la tarifa se reduzca al 50% para garantizar el sistema de alumbrado público, el mantenimiento y la proyección de ampliación. Esto es clave que lo entendamos los barranqueños y que es aquí donde precisamente han venido manipulando a la ciudadanía diciendo que hay que mantener la iluminación de Ariguides porque ha sido una buena empresa. No, no es una buena empresa. Una empresa que roba no es buena. Una empresa que hace sobrecostos no es buena. Una empresa que malgasta los recursos públicos y los malversa no es buena. Son criminales, son delincuentes. Recordemos que el que comete delito es un delincuente y lo que tiene que caerle es el imperio de la ley. Y aquí hay que decirle a la Fiscalía General de la Nación que a estas personas que han robado a Barranca Bermeja, lo mínimo que debe pasar es que precisamente sus bienes sean confiscados, porque así es que se aplica la ley, así es que una democracia y un Estado social de derecho se fortalece. Por eso para nosotros es fundamental que Barranca Bermeja abra los ojos y nos unamos todos en esta firmatón. Insisto en este mensaje que hemos puesto aquí, en el volante. Solo la unidad nos hará invencibles. Y aquí nadie nos va a vencer. Aquí todos unidos vamos a acabar con esta estrategia perversa de la estructura alquilista que se maquinó en el año 99 y que llevan 22 años robándonos y a la fecha nos han robado más de 200.000 millones de pesos. De modo que sí hay fundamento, Álvaro. Sí, pero también sí hay 20.000 firmas que también se vean reflejadas en las urnas en el próximo contienda electoral del 29 de octubre, porque es que de diferencias. De diferencias, o sea, si a mí llegan y recogemos 20.000 firmas, se tumba lo del alumbrado público, se acaba la iluminación de Ariguíes, pero si eligen a Elkin Bueno el 29 de octubre, ¿qué hacemos ahí? Sería el colmo. Por eso, entonces tiene que haber una coherencia, ¿verdad? Evidentemente. De que para derrotar toda esta mafia, todo este pulpo corruptelo de que hay en Barranca Bermeja de más de 30 años, es derrotándolo también en las urnas. Así es. Es haciendo valer el voto popular, porque ellos proyectan, y me lo han dicho en mi cara, que hay 20.000, 30.000 millones de pesos por parte de la campaña de Jonathan Vázquez con el señor Jorge Argüello Beltrán, más conocido cariñosamente como Bachiller. Y hay 20.000 millones de pesos por parte de Leonardo Macías y Héctor Valencia con el apoyo para Elkin Bueno. Estamos hablando de dos pulpos financieros, tres que se unen para sacar un solo propósito. A mí me dicen que el plan B se llama Jonathan Vázquez, porque todo apunta a que la candidatura de Elkin Bueno en cualquier momento se cae por los procesos que usted adelanta en fiscalía. Dice que inclusive si se cae Elkin Bueno, el reemplazo de él sería su hermano Henry Bueno, pero en últimas terminaría en la campaña de Jonathan Vázquez, donde llegaría también Gustavo Moreno, llegaría el señor Alfonso El Haz, porque mire, Leonardo, nos están disfrazando de que el candidato de la alcaldía de Barranca Bermeja por parte del alcalde va a ser el señor Jaime Peña, que fue el que dio la licencia para entiendo, curador para lo que hoy tenemos ahí, Fegali. A John Fegali en el tema del edificio de 22 pisos, ¿verdad? Pero dicen que lo recogen. Después que lo recojan, todos van caminando o a Jonathan o a Elkin Bueno. Dicen que de ahí no se sale. No, los candidatos de Alfonso Eljas son Elkin Bueno, Paul Solórzano, es lo que están diciendo en estos momentos. Pero yo hablé con Paul y Paul me dice, no tengo nada que ver ahí. Jamás te va a reconocer que está dentro de la estructura corrupta. Pero Paul está metido en ese cuento con Elkin Bueno y con Pregunta Alfonso. Técnica, ¿fue concejal? Sí, fue concejal. ¿Presentó alguna denuncia al tema del alumbrado público? ¿Hizo oposición estructural con denuncias? Venga, pero así de fuerte, Leonardo es el pulpo del alumbrado público, por llamarlo así, que también a los concejales pasaron por ahí, los actuales lo permearon. Es que todo lo ha permeado. Parta de un hecho que todos los concejales, incluyendo al actual candidato Jonathan Vázquez, como lo dije, el 20 de diciembre del 2020 aprobaron ingresar el 10% en el estatuto de rentas, aún con una auditoría que estaba diciendo que primero había que hacer un estudio tarifario. Todos. Y le dio parte del hecho, nos dio la espalda. Es que nosotros lo apoyamos en el 2019, evidentemente. ¿Usted alcanzó a hablar con Jonathan y decirle, Jonathan, mire, o doctor Jonathan, mire, aquí está esta denuncia, ayúdeme con esto? No solamente eso, es que aparte de eso, él vio todas
los Facebook Live, donde yo denuncio todos estos temas. Le solicitamos debates de control político. Jamás abrió el espacio. ¿Por qué lo negó? Como dice, vamos a hacerlo con una metáfora. Blanco es gallina, lo pone y no es el conejo. No es el conejo, sí, pero... Sí. Evidentemente, cuando un concejal no le da la cara a la ciudadanía, no abre un espacio en el consejo, no hace un debate estructurado de control político, no presenta denuncias ni quejas como concejal que tiene credencial ante los órganos de control, evidentemente está permeado. Ahora, hay un tema muy importante, es que también le solicitamos por el tema del relleno sanitario. ¿Y qué dijo el concejal Jonathan Vázquez? Jamás abrió los espacios. Jamás abrió los espacios. Es más, Ay, el Dios. primer compromiso era que se declaraba en oposición, tampoco lo hizo. Entonces, aquí hay que entender claramente, apreciado Álvaro, que lo que estamos es frente a personajes que se lanzan una, dos, tres veces y siempre llegan a robar. Entonces, era el candidato del lápiz, pero hoy tiene en su equipo a la estructura más corrupta de la ciudad, de los partidos tradicionales. Pero, o sea, que yo veo a Darío Echeverry apoyando la candidatura de él De Jonathan. y de Jonathan. Y Carlos su Contreras, exalcalde, apoyando a Elkin Bueno. Y veo otros personajes que están ahí llegando, o sea, los atrae. Es como un imán, como el Triángulo de las Bermudas. Cuando pasan los aviones se los chupa. Y la verdad es que uno dice, bueno, ya esta ciudad, ¿en qué momento caímos en las garras de esta corrupción? Y por eso es que ya uno entiende y comprende hacia dónde direccionan todo lo que es las campañas políticas y la cantidad de gente ingenua que la están llevando como borregos al matadero, conformando listas al consejo y dicen que están comprando a los líderes para que conformen esa lista del consejo, que le están dando casi $1.000.000 para que lleguen de relleno, porque usted sabe muy bien que para una lista tiene que haber 17 ciudadanos inscritos, ¿verdad? Pero están pagando de a 1 millón, 2 millones de pesos para que ponga ahí su nombre, pero que le trabajen a los 2 o los 3 primeros de cada lista. Evidentemente. Sí, eso es algo que la gente hay que enseñarle a eso. Y ojalá ustedes que están en la calle, yo estaba en la calle, la gente está despertando, ¿sabe? La gente está despertando. La gente, inclusive me di cuenta de algo, la campana de Jonathan Vázquez está recogiendo firmas, pero mire que la firma la están pagando a $1.000, una firma, los 20 renglones daría $20.000 y hay gente que no le está firmando porque la gente dice no, van con los mismos, o sea, como que ya la ciudadanía como que está echando agua en los ojos. Mira, en Barranca Bermeja está pasando lo mismo que pasó con el país. ¿Será que vamos hacia esa misma dirección, verdad? Yo considero que sí es posible y estamos pensando que la ciudad en estos momentos requiere un candidato anticorrupción, un candidato que realmente sea el pueblo. Eso es lo que la percepción que yo he venido como analizando. Pero lo más importante aquí, apreciado Álvaro, es que en esta importante firmatón que estamos adelantando tiene un propósito común. Tenemos que defendernos los usuarios porque la clase politiquera nos ha hundido y nos ha dado la espalda. Entonces, desde lo público, desde la justicia, estamos insistiendo para que se valide la decisión del juzgado primero administrativo, declarar la nulidad, entonces se acaba. ¿Cuántos días se demora eso? Nosotros estamos planteando que entre 5 o 8 días vamos a recoger estas 20.000. ¿Y quién le valida la firma de la registraduría? No, porque esto es para la justicia. Esto no tiene fines electorales ni fines políticos. Pero, por ejemplo, ¿a dónde le van a mandar estas firmas? Al tribunal. Bueno, ¿y el tribunal se va a poner a revisar firma o qué? No, el tribunal lo que hace... Enséñanos cómo es el procedimiento. No, mira, el tribunal... No, pero tienen que llevar a la registraduría, tienen que ser firmas válidas. No, porque esto no es electoral. Ah, ya. Esto no es político, esto es netamente social. Entonces llegaron las 20.000 firmas. ¿Quién revisa esa firma allá en el...? Lo que pasa es que cuando uno presenta el escrito ante el juez con las pruebas anexas, le estamos diciendo los 20.000 firmantes. Sí. Ya para el tribunal es, venga, es que estamos hablando de que 20.000 ciudadanos de Barranca Bermeja nos están haciendo un llamado a atención. Esto tiene un trato preferente. Aquí están exigiendo que se mire con sumo cuidado porque nos están robando. Al tribunal hay que decirles que Iluminación ya nos ha robado y tome esta auditoría, aunque estamos hablando de nulidades, que también estamos hablando de principios de legalidad, allí, de constitucionalidad. Nosotros también tenemos que advertir que aquí existe un proceso corrupto. Y precisamente lo que estamos advirtiendo, señores exmagistrados, es que prorrogaron un contrato que debía ser prorrogado solo hasta el 5 de febrero del 2016 y lo hicieron en el 2014. Pero además que no hicieron los estudios socioeconómicos
de la validez de tener una concesión, que también era otro requisito del decreto. Entonces, ya eso lo validó hoy el juez, ahora le estamos sumando otros elementos. Por eso yo dije claramente, aquí nos toca actuar en derecho, nos toca defendernos ante la justicia. Y Leonardo Granados ha venido emprendiendo una lucha muy importante. Aquí estamos inclusive asumiendo riesgos, apreciado Álvaro. Sí, Esto no claro. ha sido muy fácil, porque nos estamos enfrentando a gente que tiene mucho dinero. Pero más allá de ello es algo muy importante, el derecho de los ciudadanos a no ser vulnerados en su buena fe, porque nos han venido robando. Y nosotros en estos momentos lo que estamos diciendo claramente es, el ciudadano barranqueño tiene que entender que si no nos unimos para acabar esta estructura corrupta, y de una estructura no hablo de un solo punto, la estructura va anclada unos a otros. Entonces aquí estamos hablando de estructura corrupta elquinista, porque viven patrocinando las campañas para seguir validando estos negocios. Por eso el secretario de Infraestructura siempre lo pone Héctor Valencia. Venga, Nunca pierde. Una pregunta. ¿Usted confía en el Tribunal Administrativo de Santander? ¿No le teme a que este pulpo económico llegue con sus tentáculos y le diga ya a los magistrados, los abogados, no sé, le diga, venga, le vamos a dar de aquí también un pedazo? ¿No le da miedo de que se le volteen? Yo no soy hombre de miedos, pero lo cierto es que consideramos que la justicia en Santander, lamentablemente, a veces no ha sido lo más transparente. Pero yo siento que aquí va a haber justicia. Por ejemplo, en el tema de Cor Magdalena y la alcaldía, el tribunal recientemente condenó al municipio y a Cor Magdalena. Y allí ni siquiera se presentaron firmas, solamente fue la Defensoría del Pueblo. Por eso el tema de que los magistrados la piensen dos veces en torcer el derecho. Porque evidentemente si los magistrados incurren en un prevaricato, pues presentaremos las denuncias. Pero yo confío en la justicia de Santander. Yo considero ¿Por qué no la llevan a las altas cortes? No, lo que necesitamos es que el tribunal lo ratifique y se acabe la eliminación de 10. Por eso las 20.000 firmas importantes. Usted dice aquí, así nos dejen a oscuras, que ellos pueden quitarnos las Es que lámparas. un día amenazaron de que sigan con eso y entonces apagamos el sistema. Y yo, apáguenlo. Ah, dijeron eso. Sí. Entonces, por eso es el lema, así nos dejen oscuras. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, y hay una pregunta que me están haciendo los barranqueños y quiero darles claridad, doctor, pero es que no estamos pagando, pero se nos está acumulando, ¿cierto? Sí, claro. Claro, igual que el impuesto predial. Pero les digo algo a ustedes, barranqueños. Aquí la protesta es en contra de los actos de corrupción y está validada y fundamentada en el artículo 37 de la Constitución Política, que efectivamente podemos realizar protesta pacífica. El no pago es un rechazo a esos actos de corrupción. Y la Corte Constitucional precisamente ha validado que se puede desarrollar amnistías a los deudores morosos máxime cuando hay una causa legal. Entonces, yo propongo es una amnistía del 70% para futuro, para que los barranqueños no le paguemos el 100% a estos corruptos, sino que se pague un 30%, porque evidentemente también hemos disfrutado del servicio. Pero aquí lo justo es que nos unamos para acabar esta estructura, porque de ahí es donde se financian. De modo que si no pagamos no tienen plata. Por eso usted dijo ahorita algo muy importante, es que Leonardo Macías va a financiar el Quimbueno. ¿Quién es el contratista del Mirador del Río? Pues Leonardo Macías, con un consorcio y una empresa de Cartagena. Y por eso entonces me mandaron el SMAT hace una semana para maltratar a las mujeres del Paseo del Río, porque hay que iniciar la obra para sacar la plata para las elecciones. Yo quiero que la gente comprenda lo perverso que ha sido este gobierno y la forma en que con esos contratistas se han unificado precisamente para seguir metiendo a sus alfiles, a sus candidatos, por ejemplo, a Jonathan Vázquez, el Quimbueno, que van a guardar silencio, como lo hicieron, fue concejal. Y el día que hubo el debate que tenía que presentarse para defender a ese pueblo, le dio la espalda, no fue. Voy a sacar el acta para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Hágamelo llegar, hace el favor esa Claro que sí. acta para leerlo aquí y que la ciudadanía conozca por qué Jonathan Vázquez le dio la espalda con el tema del alumbrado y por qué no hizo el debate, el control político, porque es que a veces se les olvida a los señores concejales que hay un mandato popular en unas urnas y eso tenemos que también enseñárselo a la ciudadanía. Somos nosotros los que tenemos el poder constitucional a través de las cédulas. Somos nosotros quienes los ponemos a ellos allá. Ellos no llegan allá como anteriormente llegaban, a dedocracia. No, ahora es con democracia. A usted no lo han tratado de sobornar, de decirle, venga, Leonardito, pórtese bien, deje esa vaina así. Contémosle a la ciudadanía. Siempre nos ha pasado, Álvaro, cuando iniciamos
el proceso del no pago del nombrado público. Intentaron... ¿Lo sobornaron? No, no, jamás. Yo jamás admito eso. Pero lo han Mandaron tratado de el sobornar, mensaje. le han mandado el mensaje. Mandaron el mensaje. Pues se arregla con plata Sí, mismo. hermano, deje eso quieto, que aquí hay dinero para usted también. Y yo le dije, ¿Y cuánto es la suma que le han ofrecido? en ese tiempo nos ofrecieron 400 millones. 400 millones de pesos. Con el Mirador del Río también le han tratado de sobornar. También pasó ¿Cuánto hace le más de ofrecieron? 15 días tratando de ofrecer más de 500 millones. 500 millones de pesos. Y nosotros hemos seguido firmes, siempre. Y eso es un tema claro para los barranqueños. Leonardo Granado jamás se presta para cosas indebidas. Esta es la fecha. Cuando pasó con Rediva no solamente me ofrecieron eso, sino que además me amenazaron de muerte, me hicieron un plan de atentado, que por eso desde esa fecha tengo esquema de seguridad. Yo considero, y mi madre me enseñó algo muy lindo desde niño. Me dijo, hijo, la plata más la vida daña la vida. Claro, eso sí, eso está mejor dicho. Trabaje y construya con su esfuerzo. Y eso es lo que he venido haciendo durante 20 años. Y por eso puedo hablar con toda la tranquilidad. Yo no tengo rabo de paja. Yo a la gente que he venido denunciando, es más, he sacado 8 columnas de opinión. ¿Por qué no han presentado una sola rectificación? ¿Por qué el Quimbueno y su gente no han presentado alguna denuncia o algo? Porque tengo la razón, porque tengo las pruebas, porque evidentemente lo he venido denunciando formalmente. Y esto es importante que la ciudadanía lo tenga claro. Por eso ahora sacaron una publicidad que embaucador, a falta de respeto. Pero es normal, y yo he aprendido que en el ejercicio de las defensas de lo público siempre va a haber bodegas y gente perversa. Pues partamos del hecho. Qué tristeza, y le digo a los padres de familia que me están escuchando, ver muchachos ayer arrancando los afiches de la protesta no pago que estamos defendiendo porque nos están robando. O sea, ¿qué está pasando con nuestros padres de familia que nuestros hijos están prestando para validarle estas fechorías a los corruptos? ¿En dónde estamos poniendo los valores y la ética en nuestros hijos? Eso es importante que lo pensemos, y lo hablo como padre, que yo tengo mis hijos y los amo, pero jamás voy a permitir que se vayan a prestar para lo indebido. Entonces ayer ver a esos muchachos arrancando nuestros afiches, que además son afiches que se construyeron con aportes de ciudadanos, de bien, que dijeron, doctor, le ponemos esto para comprar esos afiches. Otros muchachos dijeron, nosotros vamos y los pegamos. O sea, esto se hace con el esfuerzo ciudadano. Yo sí quiero que los padres de familia de esos muchachos que anoche estaban arrancando los afiches les llamen la atención y les digan, ese abogado está defendiéndonos a nosotros de los corruptos que nos están robando. Tiene un mérito. Y hay que valorar el esfuerzo, porque es un esfuerzo profesional que en mi labor como abogado yo siempre he destinado parte de mi tiempo para hacer labor social. Esto forma parte de mi labor social. A mí no me están pagando por hacer estas demandas. Lo estoy haciendo por convicción, como ciudadano, como abogado, que amo mi ciudad. Yo he aprendido que el amor no es fingido, se demuestra con hechos. Y yo he demostrado hechos de amor por esta tierra, defendiendo el agua, defendiendo cuando nos pusieron el decreto de las motos, que no podíamos llevar ni nuestros esposos, y eso es injusto. Y tumbamos ese decreto. Y estamos defendiendo el tema del agua y ganamos en la corte. Y estamos defendiendo el tema del alumbrado público. Y estamos defendiendo a las mujeres del Paseo del Río. Y estamos defendiendo también el tema ambiental. Entonces, si nosotros tenemos méritos, hemos demostrado con transparencia que nuestra organización hoy, Cuestión Pública, por ejemplo, Estados Unidos, nos saca una nota periodística internacional que sale hoy. El Goliat, David contra Goliat. Leonardo Granados defendiendo a Nelly Fonse contra Ecopetrol. Hace poco, Global Witness de Inglaterra nos sacó un comunicado internacional de cómo, en efecto, hay una crisis por la contaminación que ha generado Rediva y Veolia. Si la comunidad internacional, el periodismo internacional nos está escuchando como organización, ¿cuánto más los barranqueños deben valorar el esfuerzo del trabajo que estamos haciendo como San Silvestre Green, como abogados ambientalistas? Me especialicé en Derecho Ambiental para defender el medio ambiente de mi ciudad, porque yo sí entendí que la base económica no está en la biodiversidad y el turismo, pero si no defendemos el medio ambiente, esta crisis nos va a llevar para el acabose. Y por eso estamos trabajando arduamente para que esta ciudad salga adelante. Y esta firmatón forma parte de los actos de coherencia en lo que he venido denunciando hace 2 años, pero que definitivamente dije, necesito el apoyo de los barranqueños. Bueno, finalmente, recordemos dónde pueden localizar a estos ciudadanos que están con camiseta y todo de amarillo. ¿Dónde? En punto para recoger las firmas. Gracias, Alvarito. Bueno, vamos hoy a estar en la Comuna 4. ¿Qué lado de la Comuna 4? Hoy el punto de encuentro del Colegio del Castillo. En estos momentos ya iniciaron una firmatón. Vamos a estar hoy en el Buenavista, en el barrio El Cerro, en la Planada, en el Cincuentenario,
con muchachos con capucha roja, camiseta. Sí, lo veo bien organizado, bien, sí, bien. para que la gente identifique. Esto es netamente social, esto no tiene ni fines políticos ni electoreros. Bueno, eso es bueno aclararlo. Esto es de la labor social que estamos desarrollando. Ustedes están en la Comuna 4 hoy, todo el día. Sí, hoy vamos a estar mañana vamos a estar en la Comuna 3, Dios mediante, y estamos organizándonos para poder tener unos muchachos permanentes en la Quinta, otros en el Trébol y otros en la estación de servicio de Moya en Torcoroma. En Torcoroma, entonces, estación de servicio del Trébol, donde Don Moya, Trébol aquí en la 50. Sí. Aquí en Torcoroma, sí, de Moya, autoservicio La Quinta en Torcoroma y autoservicio La Quinta en la 49. Sí, eso se define hoy, estamos organizándonos. Pero ya usted tiene el visto bueno de los dueños de estos locales. De don Mario Guevara. Sí, Mario nos dijo, cuenten con mi apoyo para eso, solo que estamos organizándonos logísticamente nosotros para poner unas chicas allí permanentemente, porque la ciudadanía nos está diciendo dónde puedo recoger formatos. Ya tenemos formatos en el Trébol y tenemos formatos en el edificio Terceto. Si usted necesita, pasa a Terceto y ahí le van a entregar sus formatos para que nos ayude a recoger. ¿Cuántos días cree que se demoren en recoger 20,000 firmas? Bueno, nosotros estamos planteando entre 5 máximo 8 días para recoger estas 22,000 firmas. Y desde ahí mismo usted hace ya el resto jurídico. Ya es un procedimiento que nos encargamos nosotros. ¿Y cuánto cree que se demora el fallo? Pues el objetivo, yo soy franco, ningún abogado hoy en Colombia se atreve a dar fechas con la justicia. El código dice que una sentencia debe salir en 40 días, pero evidentemente pueden demorar 1 año, 2 años, 3 años. Uy, no, pero entonces aquí la cosa es... Pues hagamos este análisis. Si la Defensoría del Pueblo presentó en el 2020 la acción popular contra el tema del tablestacado y salió en el 2023 a mitad de año, estamos hablando que demoraron 2 años y medio. 2 años y medio. Yo aspiro que este año tengamos resultados, le pido a Dios que sí sea, y es el mensaje al tribunal con la petición de esos 20,000 ciudadanos. Bueno, Leonardo, gracias por venir. Muchos éxitos, ahorita le firmo. Donde... no, y aquí está su manilla. Sí, bueno, yo tengo aquí, deme otra, que aquí varias personas me han pedido manilla. De todas maneras, cuídense, no es fácil combatir una corrupción que tiene agarrada de las raíces a Barranca Bermeja. Creo que estas elecciones van a ser las elecciones más peligrosas, lo digo así, que va a haber en Barranca Bermeja. No le estoy metiendo miedo a nadie, lo digo por la cantidad de intereses económicos que se están manejando. Ya cuando usted le hablan en un restaurante, en un café, que determinado contratista va a meter 30,000, 10,000, 15,000 millones de pesos, uno se asusta porque aquí como que ganamos a las buenas o ganamos a las malas. Nos vamos a tomar la registraduría, que vamos a comprar un software donde le aparece ese candidato de entrada. En el primer boletín le aparecen 5,000 a 6,000 votos de diferencia con el segundo. Se habla de una mafia grande en Barranca Bermeja, y yo sí le pido al presidente de la República, al presidente del Senado, Alexander Vega, que es el registrador nacional, a la MOE, que creo que tienen que poner sus ojos sobre Barranca Bermeja, porque inclusive se habla hasta de atentar contra otros candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja para borrarlo del mapa. Ya supe de que amenazaron a 2 que están ahí y que dijeron, esto los quitamos porque los quitamos. O sea, yo sí quisiera pedirle al alcalde de Barranca Bermeja cuáles son las garantías, doctor Alfonso, en estas elecciones, que van a ser las elecciones más peligrosas de toda la historia de Barranca Bermeja, por todo lo que usted ha denunciado, por todo lo que se teje en los cafés, en los mentideros políticos. A como dé lugar, se gana porque se gana. O gana Jonathan o gana Elkin. De ahí para abajo, nadie cuenta más. Y si les toca comprar votos en el mismo cementerio, lo hacen. Pero ellos no quieren perder lo que lo ha mantenido enriqueciéndose con el presupuesto de los barranqueños. ¿Tenaz eso, doctor? Eso solamente lo va a lograr la ciudadanía de Barranca Bermeja a través de la justicia y evidentemente, como usted lo dijo, en las urnas. Por eso es importante. Vamos a combatir esta estructura corrupta en esta firmatón. Ayúdenos con su firma y pidiéndole en efecto a los ciudadanos en Barranca Bermeja que nos ayuden con su firma, con sus amigos y en las redes sociales. Bueno, nos vamos, ahí donde dice finalizar. Chao, chao. Mañana nos vemos.